Resolvamos un problema simple de envolventes complejas. Y dice así: determine la envolvente compleja de las siguientes señales de pasabanda. En el primer caso es el seno de FC menos FM. En el segundo caso es un coseno de una portadora más una fase, y en el tercer caso es un coseno de una portadora con un corrimiento de frecuencia, pero de duración limitada en el tiempo. Ahora, la primera pregunta que surge es la envolvente compleja con respecto a qué se determina. Porque uno podría perfectamente decir, bueno, yo voy a asumir de que la frecuencia con respecto a la cual tengo que determinar la envolvente compleja es FC menos FM. Definir esto de acá como una portadora FC', y uno perfectamente puede calcular y determinar la envolvente compleja con respecto a ese FC'. Ahora, como no dice nada y como nuestra nomenclatura habitual es usar F sub C para la portadora y las envolventes complejas siempre las referimos a la portadora, si no se dice nada es porque esa envolvente compleja hay que determinarla con respecto a FC. Entonces partamos con la parte A. En la parte A se da la señal S de t igual a un seno de 2pi FC menos FM por t. Entonces, vamos a referir nuestra envolvente compleja con respecto a FC. Referiremos la envolvente compleja a la frecuencia FC. Y para eso, lo mejor que podemos hacer es, de alguna forma, buscar de representar esto en términos de la forma canónica, y para ello lo que aplicamos es una identidad trigonométrica, que dice que el seno de alfa menos beta es igual a el seno de alfa coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta. Aplicando eso, resulta que la señal S de t la podemos representar como el seno de 2pi fct por el coseno de 2pi fmt menos el coseno de 2pi fct seno de 2pi fmt. Y aquí tal vez es más fácil si uno invierte estos roles y factoriza una raíz de 2. Entonces queda raíz de 2 veces 1 partido por raíz de 2 coseno de 2pi fmt por seno de 2pi fct, que es el primer término, y este primer término lo voy a correr a una segunda línea, y ahora vamos a escribir en la primera línea el segundo término, factorizando también una raíz de 2. Entonces queda 1 partido por raíz de 2 seno de 2pi fmt coseno de 2pi fct, y entonces entre medio hay un signo menos y un signo más. Entonces, con esos
signos nos damos cuenta de que en la forma canónica que tenemos ahora a la vista, aquí está el coseno, esto acá es la componente en cuadratura, perdón, componente en fase, pero esa componente en fase todavía tiene este signo, así que así tal cual, eso es igual a menos la componente en fase. Y aquí tenemos la componente en cuadratura. ¿Por qué? Porque es aquella que acompaña un seno por una raíz de 2, pero aquí hay un signo más, que en la forma canónica es un signo menos, así que ese signo también aquí merece un menos SQ de t. Entonces de esta forma queda bien explícito que la envolvente compleja, que es igual a la componente en fase más j veces la componente en cuadratura, es igual a menos 1 partido por raíz de 2 seno de 2pi fmt menos 1 partido por raíz de 2 coseno de 2pi fmt con un ponderador j aquí. Entonces si multiplicamos ambos lados por menos 1 partido por j, entonces queda esto igual a, y aquí voy a de nuevo escribirlo primero y después, entonces se cancela el signo menos y el j y queda 1 partido por raíz de 2 coseno de 2pi fmt más j más 1 partido por j por 1 partido por raíz de 2 seno de 2pi fmt, que es lo mismo que decir, podemos simplificar directamente acá, menos j por eso, así que esto es igual a, vamos a la forma compleja, 1 partido por raíz de 2, e elevado a menos j2pi fmt. Esa es la envolvente compleja que estábamos buscando en esta primera parte. Vamos a la parte B. En la parte B piden la envolvente compleja de esta señal de pasabanda, coseno de 2pi fct más una fase, vale decir, es una portadora pura, pero tiene una fase θ constante. Entonces vamos a la parte B. Aquí B. La señal de pasabanda que se entrega es igual a coseno de 2pi fct más una fase θ, y aquí aplicamos la identidad trigonométrica, la misma que antes, solamente con un cambio de signo. Coseno, aquella que corresponde al coseno en este caso, coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Y entonces resulta que S de t es igual a 1 partido por raíz de 2 o coseno de θ primero coseno de 2pi fct menos seno de θ
seno de 2pi fct. Y lo que aprovechamos a hacer es en ambos casos de factorizar una raíz de 2, entonces queda raíz de 2 por 1 partido por raíz de 2, y queda raíz de 2 por 1 partido por raíz de 2, y entonces tenemos nuevamente una forma canónica donde esto aquí es la componente en fase, que estoy poniendo SI de t, pero fíjense que en este caso la componente en fase no depende del tiempo, es constante, y lo mismo pasa acá. Tenemos acá la componente en cuadratura, que en general le decimos que es función del tiempo, pero en este caso particular no es así. Entonces tenemos directamente, podemos leer de esta expresión la envolvente compleja, que es igual a 1 partido por raíz de 2, pasamos directamente a la forma compleja, o tal vez no, coseno de z más j 1 partido por raíz de 2 seno de z, y ahora sí pasamos a la forma compleja y queda 1 partido por raíz de 2 e elevado a j2 jz, nada de 2pi, e elevado a jz. Esa es la respuesta que estábamos buscando. Y finalmente, en el tercer problema, pide la envolvente compleja de esta de acá, que salvo por el coseno es la misma que la primera, pero ahora tiene un recto. Así que eso le agrega un pequeño elemento más. Entonces, y aquí hay un signo más en vez de un signo menos. Entonces tenemos aquí C, y en la parte C entonces la señal S de t es igual a coseno de 2pi fc más fm por t, y todo eso acotado en el tiempo por un rect de t menos t medios partido por t. Este rect, si es que lo graficamos en el tiempo, ese rect tiene esa forma, dura t segundos y tiene una amplitud de 1. Solamente el rect. Voy a, aquí para que quede súper claro, ponerle también el color naranjo. Básicamente el rect lo que logra es limitar en el tiempo a este coseno de fc más fm. Ahora, tenemos el coseno de una suma, entonces podemos volver a usar aquí el coseno de la suma, podemos volver a usar esta identidad trigonométrica, entonces usando la misma identidad que en B, obtenemos que la señal S de t es igual a coseno de alfa por coseno de beta, entonces coseno de 2pi fct por coseno de 2pi fmt menos seno de alfa por seno de beta, seno de 2pi fct seno de 2pi fmt. Entonces ya vimos acá comienza a aparecer
la forma canónica, incluso el signo ya calza. Entonces podemos escribir esto como raíz de 2 veces por 1 partido por raíz de 2 coseno de 2pi fmt por coseno de 2pi fct menos raíz de 2 veces 1 partido por raíz de 2 seno de 2pi fmt seno de 2pi fct y todo eso multiplicado por rect de t menos 1 medio t dividido por t, y ese rect olvidé incluirlo en la línea anterior, así que lo vamos a hacer de una carrera. Todo esto entonces multiplicado por rect de t menos t medios dividido por t. Entonces directamente sale de aquí la componente en fase, sale de aquí la componente en cuadratura y se ve coseno y seno, componente en fase y componente en cuadratura, te llevan un j, entonces automáticamente podemos ir a la forma polar, exactamente lo mismo que hicimos acá, sin necesariamente hacer ese paso intermedio nuevamente. Entonces tenemos la envolvente compleja, es igual a 1 partido por raíz de 2 por la exponencial por e elevado a j2pi fmt rect de t menos 1 medio t dividido por t. Y es bien interesante, el rect siempre se mantiene un poquito al margen de esta conversión, porque dado que envolvente compleja y señal de pasabanda, dado que señal de pasabanda y su transformada de Hilbert, siempre es en el dominio del tiempo aquellos instantes en el tiempo donde la señal original de pasabanda S no tiene energía, la envolvente compleja tampoco va a tener energía, así que esta limitación en el tiempo no complica en absoluto este problema, esta pregunta. Eso como un ejercicio simple con envolventes complejas para ir soltando la mano con esta materia.